A ver, yo tengo que señalar mi coincidencia con uno de los aspectos, o con varios de los aspectos que señaló la senadora Daira Galvis, pero quiero enfatizar el tema de que, aparejado con este debate de las regalías en Colombia, se debería estar dando un discurso riguroso con respecto al tema de las regalías que están pagando las transnacionales y con respecto a los impuestos que están pagando. Yo he dado aquí no sé cuántas cifras, no voy a volver a darlas, pero es realmente escandaloso, viceministro, lo que está sucediendo. Es decir, que las regalías del oro sean reales del 3.2%. Eso es una cosa bochornosa, porque eso no paga nada. Es obvio que no paga ni remotamente el daño y el riesgo ambiental de esas inversiones, que usted sabe que estamos hablando de riesgos absolutamente descomunales. He dado cifras aquí abundantes también en las escandalosas descuentos tributarios en impuestos. Aquí hay cifras de cómo solo 2 descuentos tributarios en el negocio de Drummond, en uno de los 2 negocios de Drummond en el Cesar, equivale a esas rebajas tributarias al 76% de lo que pagan en regalías. O sea que, insistamos en una idea, se les están regalando los recursos. O sea, nos están moviendo en tributaciones efectivas que están remotamente lejos de lo que son las tributaciones nominales. No pagan impuesto de industria y comercio, no pagan predial, en aranceles tienen descuentos, en IVAs, en combustibles, en renta. Usted lo sabe eso muy bien. O sea que yo quiero insistir en ese asunto. Y usted, es al punto al que quería ir. Entonces, usted da alguna explicación que dice que es que entonces hay que mirar la competitividad global y entonces este asunto depende de eso. Yo les tengo que decir con franqueza que hay no sé cuántos estudios, usted los debe conocer también, que dicen que en general esos descuentos tributarios calculados que para estimular, incentivar, etcétera, resultan ser cuentos. Sí, parecidos a los de las zonas francas, parecidos a los de los contratos de estabilidad jurídica, que al final lo único que hacen es aumentarle las ganancias a esos monopolios y a esas transnacionales, que son las que han vendido por el mundo entero la baratija de que o si no, no vienen. Sí, entonces resulta que en un mundo, como usted también lo sabe, donde sobra la plata, donde el capital financiero no sabe qué hacer con la plata, porque además no apagan las máquinas de hacer billetes, no, literalmente no las apagan. No sé cuántas máquinas hay prendidas haciendo billetes todo el día, depreciando las monedas, particularmente el dólar. Nos dicen que lo que escasea en el mundo son los papeles, y no los papeles, el billete, el papel del billete, porque finalmente lo que están es en una especie como de fraude descomunal, de falsificación de dinero a escala global. Que eso es lo que hace falta en el mundo, y que ese es el factor escaso y el factor que puede pincharse, digámoslo así, y no el factor recurso, que evidentemente es escaso, porque evidentemente hay escasez de recursos naturales en el mundo. Entonces, la teoría es una teoría que no le resiste análisis, y que a mi juicio tiene una explicación que es muy clara. Es una teoría aparentemente técnica, que lo único que hace es expresar la codicia de las transnacionales, y unos gobiernos que no actúan, a mi juicio, como debieran actuar, defendiendo el interés nacional, porque ese cuento de que no vienen es paja, andan desesperados por el mundo viniendo. Entonces, con oro a $1.300 la onza y no vienen. Y la tasa internacional de interés está por ahí en el 1% o en el 0%, y aquí hay oro a $1.300 la onza y no vienen. Es decir, un gran inversionista pone su plata por ahí al 1% anual, y aquí le tenemos petróleo a $80 y no viene, ministro. Eso no se los cree nadie, no se los cree realmente nadie. Lo que pasa es que hay una especie de acuerdo, de conspiración, como lo queramos llamar, para beneficiar eso. Lo segundo es esto: yo tengo que lamentar, esto lo voy a decir con toda franqueza, tengo que lamentar que el gobierno no sea franco con el Congreso de la República en la explicación de fondo de la ley de regalías. Porque es que nosotros no estamos aquí como unas especies de señores o señoras que se nos ocurrió poner pereque y esto, no, nosotros somos un poder de la República, y nosotros tenemos derecho a que nos expliquen las cosas con toda la seriedad. No nos vengan a dar aquí respuestas piadosas, a echarnos cuentos, como se dice coloquialmente. Señor viceministro, usted me excusa que sea un poco agrio en lo que estoy diciendo, pero es que ante los hechos uno ¿cómo hace? Entonces aquí se le dan todo tipo de argumentos y de razones, todos los congresistas, particularmente hoy la senadora Marisa, señalando cómo este proyecto de regalías está atado a los problemas fiscales del gobierno nacional, y cómo el gobierno nacional apunta a expropiar a los municipios y a los departamentos,
fíjese que no digo regiones, viceministro, a los municipios y a los departamentos sobre sus derechos de regalías para atender el déficit fiscal. Y ustedes es un asunto que pasa sobre el volante. Y entonces los 4 billones de pesos que están guardados en el Fondo Nacional de Regalías, lo que pasa es que los alcaldes no hacen las vueltas que tienen que hacer. Hay como 6 millones de pesos, billones de pesos en TES del Banco Agrario que le hacen falta a los agricultores de Colombia y eso no lo menciona. No, ministro, aquí hay un problema fiscal de proporciones inmensas. La cifra es que este año ese déficit fiscal del gobierno central, del gobierno nacional, debe llegar a 24 billones de pesos o a una suma muy cercana a esa cifra. Dice el Roberto Steiner, director de Fedesarrollo, esta es la cifra clave, senadores. Senadora Marisa, nosotros tenemos razón en lo que estamos diciendo. Dice, entre 2002 y 2009 el gasto del gobierno nacional central como proporción del Producto Interno Bruto pasó de 17.3 a 19.7. Usted sabe estas cifras también. Mientras los ingresos aumentaron de 13% a 15.5%. O sea, que hay un hueco así de grande en las finanzas públicas. Y lo que hay es caminando una política para coger recursos de municipios y departamentos y pasárselos de una u otra manera al gobierno central, sea porque le financien un tipo de proyectos o porque le financien otros o porque no entren en las cuentas del déficit. Eso tiene 1000 explicaciones distintas, pero todas conducen a lo mismo, a sacrificar intereses de municipios y departamentos en aras de los intereses del gobierno nacional, y eso es lo que explica lo que aparece en el presupuesto. Y a mí no me van a decir que esto que aparece aquí en el presupuesto de redestinaciones de la plata del Fondo Nacional de Regalías es lo mismo que el Fondo Nacional de Regalías, pero si es lo mismo, ¿para qué lo introducen en el presupuesto, viceministro? No, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, son cosas completamente diferentes. Basta con leer algunas de las cosas que se mencionan aquí para que esto quede claro. Por ejemplo, el artículo 57 sobre el Fondo Nacional de Regalías dice que con esas platas se podrán financiar proyectos de inversión correspondientes a los corredores arteriales de competitividad, en especial los definidos de importancia estratégica en el COMPES. Eso no me vengan a decir que esos son los gastos corrientes del Fondo Nacional de Regalías. Sí, los gastos corrientes del Fondo Nacional de Regalías son otras cosas. Aquí estamos hablando de corredores arteriales, arterias, estamos hablando de importancia estratégica. Eso, traducido a un lenguaje distinto, son gastos de importancia nacional, que son bien distintos a los gastos de importancia departamental y municipal. Es decir, cosas tan abiertas como que haya un artículo nuevo que diga que se podrán financiar inversiones en salud en el 2011, ¿eso qué es? O sea, es todo. Es decir, fácilmente la plata de las regalías va a terminar financiando al sistema financiero de la salud, a las EPS. Falta ver qué viene en esta ley ¿cómo se llama?, que están presentando en salud. Sí. Aquí vale la pena leer que el artículo 361 de la Constitución Nacional dice esto, que se creará un Fondo Nacional de Regalías, cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales. Estos fondos, bueno, se aplicarán a tales y tales cosas de acuerdo con los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. Y le anoto esto, ministro, ya aquí en esta comisión nos dimos cuenta que las entidades territoriales son, en este caso, los municipios y los departamentos, no unas supuestas regiones que no están establecidas por nadie, y que lo que está haciendo el gobierno nacional es echarnos el cuento de que los gastos que ustedes llaman territoriales son lo mismo que gastos municipales y departamentales, cuando realmente esos gastos territoriales se asemejan a esos gastos nacionales. Ese es el debate, pero yo ahí es donde yo llamo al gobierno a que este debate lo hagamos con seriedad. Senador Sierra, es que nosotros somos senadores de la República. Mira, aquí no nos pueden venir a echar cuentos. Yo le insisto en la pregunta, esto no tiene nada que ver con el déficit fiscal, este cambio de la Constitución. Es que para hacer otras cosas no habría que cambiar la Constitución. Mira, aquí estamos hablando de un cambio profundo de la concepción del Estado que tiene que ver con la descentralización, que tiene que ver con todo, y me dicen que cuando el problema más grave de las finanzas públicas es su déficit, esto que tiene que ver con reorientar el gasto no tiene que ver con el déficit. Por supuesto que sí tiene que ver. De la misma manera que tiene que ver con el déficit las decisiones de los años anteriores de recortar las transferencias del gobierno central a las regiones, las decisiones del 2001 y las decisiones del 2007. Entonces yo les quiero insistir, pongamos este debate como es, este es el Senado de la República.
Es una especie, yo no sé cómo llamarla para estos efectos, para dar una figura para que se entienda, como una especie de junta directiva de los gastos del gobierno central. Sería pues una figura que se podría utilizar, y no puede suceder que a los miembros de la junta directiva de los gastos del gobierno central, entonces aquí les tiran unas cifras y les dicen unas cosas, ¿cierto?, que no corresponden de fondo con los hechos. Se supone que nosotros estamos en capacidad de entender lo que ustedes están en capacidad de entender, y si es tan bueno lo que quieren hacer, ¿por qué no nos lo cuentan completo? Y nos convencen, más bien que intentar lanzarle a la opinión pública ideas que no son. Y siempre de manera directa o en el sesgo, señalando la inoperancia de los municipios y los departamentos a la hora de tomar decisiones, cuando la mayor inoperancia es la del gobierno nacional. Porque el viceministro intenta diferenciar planeación nacional del gobierno nacional. No, planeación nacional es el gobierno nacional. Entonces, si hay 4 billones de pesos del Fondo Nacional de Regalías que planeación nacional no se ha gastado, es el gobierno nacional. Ahora, yo no creo que sea inoperancia de planeación nacional, no lo podría presentar así, no, es que aquí hay una política para guardar esa plata, ¿cierto? Como hay la política para guardar TES, que está absolutamente reconocida. Entonces aquí los hospitales se cierran, pero la plata de la salud en parte está guardada en títulos de tesorería, porque hay un problema fiscal de proporciones enormes que se quiere saldar de esta manera y en donde no se mira lo que se debería mirar. Yo insisto entonces en llamar a los departamentos y a los municipios, a los que les están endulzando el oído con el cuento de que es que les van a quitar la plata a unos para darles a otros. No, no les van a quitar la plata a unos municipios y a otros departamentos para darles a otros municipios y departamentos. Le van a quitar a unos municipios y departamentos para cogerla al gobierno nacional. Le van a quitar la plata del Fondo Nacional de Regalías, que hoy era para municipios y departamentos, para tomarla al gobierno nacional. Inclusive los ejemplos que han puesto son clásicos. 3 frases, viceministro, que usted debe haber oído. Una, la del doctor Echeverry, que digamos que ahí sí con franqueza dijo las cosas. No más gastos chichigüeros con la plata de las regalías. Y repito, gastos chichigüeros es como llama un magnate, en este caso al gobierno nacional, los gastos de los pobres o los municipios y los departamentos. Segundo ejemplo, segundo túnel de la línea con la plata de las regalías. Yo no me opongo a ese proyecto, pero es evidente que ese es un proyecto de importancia nacional. Así debería estar catalogado, ¿sí? Es un corredor estratégico, cosas de este corte, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos otro caso, el doctor Juan Camilo Restrepo, ante la asociación bancaria, diciendo que la plata de las regalías debería ir a grandes emprendimientos agropecuarios. O sea, eso no son las mismas cosas que hoy se están haciendo. Ahora, si a ustedes les parece que es tonto, lo que sea, que se atiendan gastos municipales y departamentales, pues díganoslo también, de frente, con toda claridad, ¿cierto? Y entonces entramos a esa discusión, porque estamos, repito, en capacidad de entender que es mejor hacer un tren eléctrico de Riohacha, porque ese fue otro ejemplo que nos pusieron la semana pasada, el ministro de Minas, un tren eléctrico, un supertren Riohacha-Cartagena. Bueno, supongamos que hace falta ese tren, yo no lo veo muy claro, pero supongamos que hace falta ese tren, bueno, pero entonces díganos por qué con la plata de Achí o con la plata de Magangué, porque eso se supone que estamos en capacidad de entenderlo. Entonces, yo declaro mi insatisfacción en este caso, como en los casos anteriores, en lo que tiene que ver cómo el gobierno aborda este debate. Y por último, decirle esto, porque no habíamos tenido ocasión de mencionarlo aquí en este recinto, ese parágrafo que le agregaron a lo que se aprobó en la Comisión Primera del Senado es realmente horroroso, viceministro. Es decir, ustedes no pueden poner en la ley que la ley se reglamentará por iniciativa del gobierno, o sea, que se desposee al Congreso de la posibilidad de organizar las cosas cuando considere conveniente. Además nos dicen que los gastos de regalías no van a ser parte del presupuesto nacional, eso todavía no lo han explicado por qué. Esta es la hora en que no nos han dicho por qué los gastos de regalías no van a ser parte del presupuesto nacional. Y después nos dicen que si el Congreso no reglamenta, lo que va a suceder, el gobierno nacional reglamentará por su cuenta, o sea que aquí podrá no haber nunca ley de regalías, senadores, y el gobierno nacional hará lo que se le antoje con eso. Si ustedes creen en eso, bueno, creen en eso, pero explíquenlo, defiéndanlo, den razón. Es una especie de dictadura fiscal del Ejecutivo sobre este país. Ustedes deciden cuál es la reforma constitucional, por iniciativa de ustedes es la ley. No, esto no es parte del presupuesto nacional. Le dan la plata al Banco de la República, no tiene control de nadie.
O sea, mañana puede estar este país en la sequía absoluta de recursos y el Banco de la República no darnos la plata que tiene ahí porque el Banco de la República obedece a otros intereses. Eso, yo lo insisto, viceministro, no se explica con franqueza, que es en buena medida lo que estamos reclamando en este debate.